Hola, buen día. Mi nombre es Luisa Cabrales. Actualmente soy beneficiaria del crédito Fondo Un Ticket para el Futuro Posgrado Exterior en la Maestría en Línea de Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad Abierta de Cataluña en España, Barcelona, España. Y este es el video número 6 de 6 videos que se han subido a esta plataforma, es decir, ya hoy sería nuestro último video. Bien, durante esta exposición se tuvo la oportunidad de explorar la importancia de la inteligencia artificial dada la relevancia que tiene el tema dentro de nuestra sociedad en estos días. Y hoy quiero concluir o rematar esta serie de videos con la privacidad y su relevancia en el derecho que tenemos dentro de la sociedad. Y básicamente se puede concluir que es el derecho que se tiene de proteger nuestra información, brindando la oportunidad de usar y proteger la autonomía y la identidad personal. Particularmente, por ejemplo, en el contexto de la inteligencia artificial se hace relevante cuando la persona tiene el derecho de elegir con libertad sobre cómo, cuándo, dónde y por qué consiente el uso de su información personal. No solo hablando de la inteligencia artificial, sino sobre cualquier sistema de información que vaya a almacenar datos personales, ¿verdad? Em, y también se tuvo pues la oportunidad de estudiar sobre los riesgos de la privacidad. Acá se enumeran algunos de ellos. Encontramos recopilación y análisis masiva de datos, falta de consentimiento informado, ciberataques, uso indebido de la información, decisiones automatizadas, videovigilancia y perfilamiento. Afortunadamente, existen herramientas tecnológicas y jurídicas para mitigar esos riesgos eh, sobre la privacidad que vimos hace algún momento. Em, por tiempo, pues solo se nombrarán algunos de ellos. Existen otros muchos más riesgos, pero digamos que por relevancia y tiempo hablaremos de estos. Por ejemplo, si hablamos de privacidad desde el diseño, hablamos de un enfoque esencial para garantizar que la privacidad esté en todas las etapas de los diseños de los sistemas de información. O, por ejemplo, si hablamos de soluciones de enmascaramiento de datos como anonimización, por ejemplo, esto sería eliminar algunos identificadores personales. Y si hablamos de pseudoanonimización, es asignar un código único a los datos en lugar de usar los datos reales. En el caso de privacidad diferencial, este es un concepto interesante cuando hablamos de privacidad, pero es distinto a la pseudoanonimización y anonimización, que son técnicas de procesamiento de datos, mientras que la pseudonimización y anonimización transforman los datos en sí mismos. La privacidad diferencial no altera los datos originales, sino que añade el famoso ruido estadístico a las consultas o resultados de análisis para ocultar información individual y proteger la privacidad de los usuarios. Aspectos básicos y fundamentales de la privacidad como el consentimiento informado que se refiere al permiso explícito de los usuarios para el uso de su información, así como la aplicación e autorización de estándares y normativas cuando se trata de datos personales de los usuarios dentro de las empresas. Estos serían algunos mitigaciones de esos riesgos de la privacidad que pudiéramos tener en cuenta cuando hablamos de privacidad. Muy bien, desde la normativa se ve un avance significativo y maduro en la legislación sobre la privacidad. Por ejemplo, estas leyes que están acá son leyes ampliamente aceptadas y adaptadas por la mayoría de países. Y eso, y cómo se aborden, se implementen o se apliquen, va a depender de cada país y legislación. Lo que quiero decir es que ya muchos países han identificado o han visto la necesidad de hacer uso de leyes o estándares para la protección de esos datos personales y de esa privacidad, incluido un país como China, que, que sabemos que su información personal está prácticamente manejada por el Estado, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el reglamento. Esto también es un resumen o de los más significativos que hay porque pues la mayoría de los países
tan solo 2, 3 países no manejan estas leyes. Uno de ellos, por ejemplo, es Corea del Norte. Muy bien, tenemos el Reglamento General de la Unión Europea, que es el del año 2016. En España tenemos la Ley Orgánica. En China, la Ley de Protección de la Información Personal, PIPL. En Estados Unidos tenemos el IPA, que más que un sistema general que aplique a todos los datos personales, este es más enfocado en temas de salud, la protección de datos en temas de salud. La Ley de Protección de Datos, Ley 1581 del 2012 en Colombia. El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, es la ley europea que protege los datos personales de las personas físicas y promueve la libre circulación de estos datos dentro de la Unión Europea. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de España es una normativa española que protege el derecho fundamental a la protección de datos personales y establece principios para el tratamiento de esa información, además de garantizar y reforzar los derechos de las personas en el ámbito digital. La Ley de Protección de Información Personal, que es la de China del año 2021, es la ley para proteger la información personal de los ciudadanos y regular su tratamiento por parte de organizaciones, tanto chinas como extranjeras. Y la ley federal de Estados Unidos, como ya lo dije hace un momento, establece normas nacionales para proteger la privacidad y seguridad de la información médica personal. Y tenemos la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia, que es la ley que garantiza la protección adecuada y el uso adecuado de la información de todos los colombianos. Aquí tenemos una normativa, una comparación de las normativas de privacidad. Puedo concluir que desde la normativa se ve un avance significativo en la legislación sobre la privacidad. Estas leyes, como lo dije anterior, son ampliamente aceptadas y adoptadas por la mayoría de países. Aquí tenemos los aspectos desde ámbitos de la aplicación. Permítame por acá. Ok, y tenemos ese cuadro comparativo de los varios aspectos de estas leyes y cómo se diferencian en cada uno de ellos. Como les decía, hay varios aspectos de esta comparativa, como son el ámbito de aplicación, tipo de datos protegidos, consentimiento, el derecho de los titulares, responsabilidad del tratamiento, transferencias internacionales, sanciones, ente regulador, autoridad. Por ejemplo, en el ámbito de la aplicación en la ley de la Unión Europea, aplica para toda la Unión Europea y empresas de afuera que traten datos de los ciudadanos de la Unión Europea. En España, complementa a esa ley dentro del ordenamiento español, es decir, que habrán unas diferencias para cada país, pero digamos que la idea central sobre el tratamiento y protección de datos personales lo da la ley de la Unión Europea. En China, todo tratamiento de datos personales de ciudadanos chinos. El ámbito de aplicaciones para Estados Unidos es, por ejemplo, las entidades de salud que manejan la información médica. Y en Colombia, para aquellas personas jurídicas y naturales que traten datos personales en Colombia. Y así tenemos los otros aspectos y las otras comparativas que son bien interesantes entre cada uno de los países. Por ejemplo, la responsabilidad del tratamiento. La Unión Europea es responsable y encargado con deber de cumplimiento
En España se establecen directrices nacionales para responsables. En China, responsables deben adoptar medidas estrictas para el cumplimiento de esa ley. En la Unión Europea, perdón, en Estados Unidos, las entidades cubiertas de sociedades comerciales deben proteger los datos y en Colombia serían responsables del tratamiento deben registrar las bases de datos. Entonces vemos que en cada país pues se rige de manera diferente, pero la idea y lo importante de todo esto es que se ha extendido y se ha normalizado el uso de protección de datos personales eh, a través de todo el mundo. Como lo comentaba, por ejemplo, hay países que no manejan esto, como por ejemplo Corea del Norte, ¿verdad? Que, bueno, por sus políticas y regímenes, pues no hay un acceso o no hay claridad cómo es el juego del manejo de datos personales en ese país. Eh, bueno, muy bien. Pues finalmente agradecer la oportunidad brindada por el Fondo Mintic de recibir recibir esta información valiosa y el curso de la maestría en áreas de tecnología. Agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias.